Bueno, muchas gracias, Manu. El otro día en la facultad organizábamos unos conciertos de música que se llaman Microsaguas y había un grupo que decía, es la primera vez que tocamos, y tocaron genial. Y cuando terminó dijimos, bueno, hemos estado en la primera vez que este grupo tocaba. Bueno, yo creo que podremos decir que hemos estado en la primera vez que Manu hizo una ponencia, porque me ha gustado muchísimo, lo has explicado genial y vamos, me da además pie para algunas cositas que yo quiero presentar. Bueno, quería dar las gracias pues a haberme aceptado, ¿no?, el estar aquí, la propuesta que traía. Además, un grupo de investigación que estos días ha demostrado coraje a la hora de impulsar pues una serie de reivindicaciones sobre el genocidio en Palestina. Han impulsado un manifiesto que ahora mismo ya van por 150 grupos universitarios de todo el Estado. Y bueno, quería dar las gracias aquí a las organizadoras, organizadores, porque bueno, yo creo que eso nos ayuda a todos y a todas a hacer una universidad más digna, ¿no? Dicho esto, el título del encuentro es ¿Cómo me las maravillaría yo? Imaginación y belleza ordinaria, ¿no? Cuando yo planteo mi propuesta, yo soy, pues un poco mi especialidad es la teoría política. Es cómo poder reivindicar también la teoría a la hora de crear un sustrato para precisamente aportar en lo cotidiano, ¿no?, en las transformaciones que necesitamos en lo cotidiano. Desde hace un par de años estoy como responsable de un aula que llamamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, Aula de Innovación Social y Sostenibilidad, y tenemos ahí un reto, ¿no?, a la hora de transformar lo cotidiano y de imaginar esas transformaciones, ¿no? Entonces, un poco se enmarca desde ahí. Voy a tratar de llevar esta ponencia a partir del título, la fantasía ante el precipicio, disrupción, ausencia y tiempo. Y voy a explicar cada uno de estos conceptos centrándome sobre todo en el primero, en el de fantasía, que es por el que voy a comenzar, ¿vale? La idea de fantasía, cuando nosotros desde la teoría política clásica nos vamos atrás, ¿no?, a los llamados presocráticos y estudiamos los grandes debates que había entonces, leemos en Parménides, en su poema Inacabado, que lo que está dando voz es pues a una diosa innominada, recoge sus palabras, y esta diosa lo que viene a decir es nada hay ni habrá fuera de lo que es, ¿no? La voz omnipotente de la diosa nos va a mostrar dos sendas, que es la de la aletheia, la de la verdad, y la de la apariencia, donde están pues, las opiniones, lo que empieza a ponerse entre interrogantes como algo que no es verdad. En Atenas, en la Atenas democrática del siglo V antes de nuestra era, tenemos en el círculo de Pericles a gente como Protágoras, venido de fuera, un meteco, ¿no?, pero que trata de romper teóricamente con esto, y lo va a hacer desde el concepto de fantasía, ¿no? Frente a la poderosa Nanké, que es la necesidad, va a abrir una rendija liberadora de lo que no es, pero puede llegar a ser, ¿no? Así lo que nos va a decir va a ser toda aparición, aquí como fantasía, es verdadera. Esta frase rompe precisamente con las nociones de verdad que nos había puesto Parménides previamente y que Platón, después de Protágoras, iba a tratar de fortalecer, ¿no? Son dos sendas, nos va a decir Castoriadis en nuestros días, ¿no?, a finales del siglo XX, una la que inaugura Parménides y sigue Platón, y otra la que vamos a tener con Protágoras hasta pues las visiones hoy más constructivistas que tenemos de la ciencia, ¿no? Los mitos griegos son verdaderos, va a decir también Castoriadis, y aquí va a recoger la idea de vera narratio de Vico, que pues seguía indagando en esta otra senda alternativa de Protágoras, ¿no? Para entender también los conceptos que rodean etimológicamente a fantasía, yo traía aquí algunos, ¿no? Hablamos de faos como luz, faino como mostrar o sacar a la luz, fantasestai, hacerse visible, fainetai, parecer, fainestai, aparecer, femi, brillar, pensar, imaginar, fainómena, fenómeno, o fantasmata, aparición. Son términos que están asociados, que están alrededor de este concepto de fantasía. Tenemos un acercamiento primero objetivo a los objetos que brillan y por tanto se nos aparecen ante nosotros. Es algo que la cuántica nos ha enseñado con el efecto fotoeléctrico. Todos somos seres oscuros y
es la luz, ¿no?, en contacto con la materia, la que nos va a dar los distintos colores. Pero también tenemos una comprensión subjetiva en todo este rodeo etimológico a la fantasía, ¿no? Es el aparecer, lo que nos parece también y lo que, bueno, pues desde nuestra percepción y desde nuestros sentidos, desde nuestra limitada condición humana, bueno, pues en esa intermediación con la realidad podemos decir que se nos aparece desde fuera, ¿no? Hay una ruptura, un desafío, por tanto, a la dualidad sujeto-objeto, que es algo que toda la filosofía de la ciencia del siglo XX pues, se ha empeñado, ¿no?, yo creo que con buenos resultados en desmontar, pero que desde estos tiempos clásicos podemos tener estas primeras propuestas, ¿no? La fantasía, por tanto, en esta intermediación, ¿no?, que nos ayuda a pensar la realidad siendo conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra limitación, de que no estamos recogiendo la voz omnipotente de la diosa, como en el poema de Parménides, bueno, pues nos permite así también tener una cierta relación con esta ciencia contemporánea. Hay una autora que es una de mis referentes de siempre, ¿no?, que es Hannah Arendt, que tiene unos conceptos como es el concepto de pluralidad, como es la idea de amistad política, como es su reivindicación del diálogo a la hora de construir, ¿no?, escuchando y diciendo entre todos, respetando las diferencias, pero creando ese milagro de la equidad y de la igualdad, pues construir ese mundo humano común, sabiendo las distinciones entre los que son, bueno, pues una serie de verdades de hecho ante las que la ciencia trata de acercarse, sabiendo que la certeza total epistémica es imposible, pero que podemos tener unas ciertas creencias verdaderas que como conocimiento, bueno, pues nos digan, bueno, hasta aquí, hoy podemos leer, quizá mañana mejoran los medios técnicos, las teorías, y nos seguimos, bueno, pues revisando y acercando a unas creencias todavía más ajustadas, ¿no?, a la verdad. Esta conexión de Arendt con la comprensión científica actual necesita de la fantasía, necesita de la imaginación teórica para subvertir lo dado y seguir avanzando en ese progreso. Y tenemos un reto indiscutible, que es cómo tratar de hacer una ciencia que acepta la incertidumbre a la vez que combate los negacionismos, ¿de acuerdo? Entonces, la fantasía aquí yo creo que también es un apoyo importante para esto, ¿no? La fantasía democrática de Protágoras, como os decía, nos ayuda a imaginar lo que no es, pero puede llegar a ser. Esas formas plurales de ser y de expresarse en la ciudad y, bueno, esa desarticulación como creencia y contingencia de lo que el poder nos está señalando como algo necesario. Esa ananqué, una vez más, del poema de Parménides. Tiene sus raíces, sobre todo, bueno, pues en el mito, en la llamada mousiké, ¿vale?, y en la retoriqué o la retórica. Esto último no lo voy a tocar tanto, es algo que he trabajado más, ¿no?, y aquí traigo una propuesta un poquito más novedosa en la trayectoria que yo he realizado pensando estas cosas, ¿no? Entonces, un poquito desde el mito y desde la mousiké, ¿qué nos pueden traer, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos que frente a la engañosa ilusión de invulnerabilidad que las fantasías de omnipotencia del neoliberalismo nos están trayendo, esas fantasías de omnipotencia según la cual, bueno, pues somos sujetos, soberanos, controladores, ¿no?, esos muros que también nos ha enseñado Wendy Brown, que tienen una conexión entre lo que sucede en la polis y en la polis externa y en la polis interna, bueno, pues tenemos otra serie de fantasías que sí que aceptan la vulnerabilidad, la contingencia, como os decía. Y ahí los mitos lo que nos muestran son identidades híbridas, identidades dinámicas, identidades vulnerables. Combinan el logos y la fantasía a la hora de enfrentar directamente el terror, ¿no? Esto nos lo ha enseñado mucho Hans Blumenberg, ¿no? El phobos, el terror en combinación con la poiesis, con la poesía, lo que nos va a ayudar es, bueno, pues cuando escuchamos el trueno, y esto lo recogía también Giambattista Vico antes que Blumenberg, ¿no? Bueno, él en realidad está tirando de Vico y lo cita para todo este desarrollo, ¿no? Nos vamos ante el trueno, ¿no?, a la cueva, paralizados por el miedo,
pero son los mitos, son las narraciones que empezamos, bueno, pues a hacer antropomórficamente al trueno pues un arquetipo de un determinado dios y qué es lo que podemos hacer para calmarlo, etcétera, lo que nos permiten salir de la cueva y enfrentar con más coraje lo que está sucediendo ahí fuera, que es una gran tormenta que nos tenía en principio atemorizados, ¿no? Esa recuperación de los mitos para comprender los miedos, para asumir nuestra vulnerabilidad y para tratar de enfrentarlos es una de las funciones que todavía hoy puede tener cuando tratamos de enfrentar lo que es y tratar de traer lo que aún no está, ¿no? A la vez, después de esto de los mitos frente al Phobos, ¿no? Y frente a la poesía, tenemos también la idea de la fantasía como impulso y coraje que nos da esa combinación etimológica que hace Andrea Marcolongo entre héroes y eros, ¿no? Cómo nos impulsa a salir a navegar, y está el arquetipo de un amor a uno mismo, un respeto a la coherencia de lo que pensamos para no quedarse pues ahí arrugadito, ¿no? En tu rincón seguro de tu casa toda la vida, sino salir a la aventura, enfrentar los peligros y enfrentar los riesgos de la transformación, ¿no? Y ahí, bueno, esa idea de héroe, ¿no? que desmonta un poco el arquetipo más violento, más guerrero, y nos trae la conexión con el amor, ¿no? El amor a la propia vida y a la vida de los demás para hacerla mejor, ¿no? Y aquí también los mitos nos ayudan con estos arquetipos. Procedente precisamente del mito de Hesiodo, de la teogonía, tenemos también la idea de las musas y esa primera tecné, ¿no? Que es la Mousiké, una vez que es desdivinizada y que empieza a ser, bueno, pues un sustrato fundamental de la paideia, ¿no? A la hora de decir, bueno, vamos a aprender desde la música, desde el canto, desde la danza, y va a estar muy en conexión con el inicio de la democracia radical, precisamente, ¿no? En el mito de Hesiodo, en la teogonía, hay, bueno, pues una voz, ¿no? Que se le insufla a la Edo, ¿no? Que está cantando esta teogonía, que no es la voz directamente la que recoge Hesiodo, como pasaba con Parménides, ¿no? que se va a denominar en griego como la osa, ¿no? Sino que es la audé, que es simplemente te está insuflando valor para que tú como Aedo puedas recitar el poema. Entonces ya es una voz humana consciente de que no es una voz divina, no es una voz omnipotente y por tanto es falible y es, bueno, pues también mucho menos omnipotente, ¿no? Esto también está muy relacionado, ¿no? con la idea de que no estamos dando en este poema una certeza. Hay una dimensión también no visual de la fantasía, por eso también hablamos de fantasía en lugar de imaginación, ¿no? Más relacionado con la imagen. Aquí con la idea de fantasía estamos recibiendo esa voz del Aedo, ¿no? en el oscuro interior nuestro por el que entra por el oído, y también está saliendo desde el interior muy directamente de la voz del poeta. A diferencia de un logo seco, ¿no? De un logo aséptico, solitario, pues es capaz de llegar al alma humana y de moverla y de conmoverla. Boccaccio hablaba de las musas, etimológicamente lo ligaba a la idea de mous, de agua, como un manantial creativo, ¿no? En realidad se hablaba también de la maternidad de Mnemosine, ¿no? De la memoria, para decir que nos ayudaba a pensar un pasado ancestral y también a imaginar unos futuros posibles de transformación. Está muy ligada, por tanto, al tiempo, pero no es su madre, es decir, las musas no son, hay un respeto también a la alteridad y unos aprendizajes y unas enseñanzas. Hay, por tanto, un don de asomarse a otros tiempos, ¿no? Toda la musique, lo que significa la danza, la música, el canto, y a partir de este mito hesiódico nos llevaba también a la idea de la catarsis, ¿no? Cuando se representaba en teatro. Entonces hay como también la sencillez de un decir placentero que te ayuda a cuidarte cuando estás muy frágil, tanto mental como físicamente, ¿no? Pero a la vez te da un impulso de valor y de coraje. Yo pensando
en estas cosas y aterrizándolas desde la teoría a cosas más concretas, ¿no? Recordaba una vez donde, bueno, pues en unas manifestaciones salíamos corriendo porque venía y cargaba la policía y de pronto te encontrabas a la Solfónica en medio de la Castellana y todo el miedo que tú decías, ostras, ¿sabes? Yo tengo clavos en las lumbares, ¿no? Yo digo, como me den, ya sí que me dejan, y de pronto te volvías valiente, ¿no? Rodeado de gente, cantando, ¿no? Y enfrentabas, bueno, pues a todo destacamento policial, menos mal que no cargaron, ¿vale? que tenías enfrente, ¿no? Bueno, pues esa idea, ¿no? de la catarsis también estaba muy metida en todo esto de la música. Hay, por tanto, en todo este recorrido una defensa alternativa de lo verosímil, ¿no? en Protágoras, que es, bueno, pues que entronca con este enfoque más humilde, más constructivista de la realidad, que ya sabemos que, bueno, pues a partir de todo lo que ha sido el salto en la ciencia contemporánea, de lo que es de la ciencia normal a la ciencia extraordinaria, la necesidad, ¿no? en los paradigmas de Kuhn de imaginar precisamente lo que no es para ir saltando, ¿no? a unos avances en el conocimiento que sean conscientes de que la certeza absoluta epistémica no es posible, bueno, pues nos enseña a ser independientes, nos enseña a ser valientes, sin creer que vamos a expulsar para siempre al miedo, a la frustración, sino que está ahí, ¿no? Cuando en el mito de Hesiodo nos habla de esa construcción interminable del cosmos, tenemos el caos, que en realidad etimológicamente nos habla de un bostezo, de un vacío, ¿no? Y tenemos por debajo el tártaro, ¿no? Que es lo que están esos infiernos, ¿no? Que Freud, ¿no? situaría en el interior también de lo no consciente, ¿no? Bueno, pues en esa labor interminable de construcción del cosmos estamos expulsando bueno, pues esos miedos que nos paralizan, pero sabiendo que siempre van a estar ahí, ¿no? Que la labor incompleta que precisamente decía Freud, que era el carácter del psicoanálisis, de la educación, también era un carácter incompleto, veía él en la política, ¿no? Siempre vamos a estar, no hay soluciones finales, ¿no? El caso es que todo esto es como un fresco, que es donde más me quería detener, de comprensión de la fantasía desde la teoría política que nos ayuda a pensar hoy cuando estamos en el precipicio. Estamos hablando de que bueno, pues, tenemos un genocidio y un ecocidio en curso, tenemos al neoliberalismo que nos está trayendo a los nuevos fascismos, tenemos todas estas rimas tan macabras, ¿no? que nos están situando ante un precipicio existencial que no sabemos en el siglo XXI, al acabar este siglo, si la Tierra va a seguir habitable o no, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestros entornos cotidianos, de trabajo, de creación de comunidad, con todo esto, ¿no? Y ahí traigo la idea de disrupción, ¿no? Arendt vuelve otra vez para bueno, pues ayudarme a pensar fuera de orden, que decía ella, ¿no? Salirnos de los marcos, cortocircuitar las inercias, el disruptor también como interruptor, que trae la luz, el faust, la fantasía, una vez más, ¿no? ¿Cómo creamos problemas públicos que antes no estaban? Desde cosas muy sencillas, nosotros en la facultad hemos trabajado, por ejemplo, el tema de los productos de limpieza y ver que, bueno, pues hacer un análisis y ver son productos tóxicos, hacer un análisis interseccional de, bueno, a quién está afectando de manera más palpable, que es a las trabajadoras de la limpieza, pero luego al resto de la comunidad universitaria, luego a la comunidad más que humana, ¿no? A esta naturaleza en la cual desde el giro relacional nos comprendemos ya inmersos y que nos recorre y que recorremos, y bueno, a partir de ahí tratar de actuar frente a eso. Problemas públicos que no están en la agenda, ponerlos, ¿no? Y tratar de ser disruptores desde ahí, ¿no? Crear también comunidades más amplias, ese bosque, ¿no? que queremos en nuestra ciudad, traerlos, ¿no? y hablar de la biofilia, ¿no? De conceptos que nos dicen que, como muy bien explicaba Manu, nos sentimos mejor, ¿no? Y ya hay estudios que nos dicen nos sentimos mejor estudiando, nos sentimos mejor en los hospitales y salimos antes de las recuperaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues traerlos también ahí y que las plantas, bueno, pues entren ahí no solo al servicio nuestro para sacar mejores rendimientos académicos, ¿no? Sino para reconocerlas como miembros de nuestra comunidad, una comunidad más amplia, ¿no? Dentro de este post-antropocentrismo que estamos defendiendo. También está la irrupción no solo pues, de plantas, aerotermias, etcétera, sino de condiciones laborales dignas, ¿no? Y cómo pueden irrumpir ahí bueno, pues en esa situación de las empleadas de contratas externalizadas por el neoliberalismo, pero también del propio profesorado, ¿no? que estamos ahí, el personal de administración y servicio, etcétera. Que irrumpa la música, ¿no?
que entren pues, los conciertos, que entren los instrumentos, ¿no? En nuestros lugares de trabajo, porque necesitamos eso, afectos, comunidad y creación, ¿no? Cuidar todo esto precisamente desde la catarsis de la música y traerla a nuestros espacios y, por supuesto, cortocircuitar la presencia de las empresas fósiles, de sus financiadoras, de las financiadoras también de genocidios en nuestra comunidad universitaria. Para ir terminando, me queda ausencia y tiempo, ¿vale? La idea de ausencia en política es clave, lo que no se dice, lo que no se muestra. Las no decisiones, ya nos decía Peter Bagrach, ¿no? Son políticas también, ¿no? La ausencia es política, lo que no está y también quienes no están, las y los y les excluidos, ¿no? Los silencios, la música, el pensar la ciudad como una partitura musical. ¿Cuáles son los silencios de la partitura? Los leemos en un texto, generalmente no, pues en la ciudad tratar de leerlos y tenerlo en cuenta para dar voz, ¿no? Nos decían hace poco que teníamos que sacar la política de la universidad cuando hacíamos una petición pública desde nuestra facultad, ¿no? Para que se suspendiera la cuenta del Banco Santander, ¿no? Precisamente una irrupción política desde una consejería, precisamente, bueno, y tanto mantenerlo como suspender esa cuenta, las dos decisiones son políticas. Por tanto, bueno, pues ahí esta idea. Frente al there is no alternative, ¿no? Esa idea de ausencia de alternativas, traer, ¿no? También ese esfuerzo por pensar, por imaginar, por fantasear continuamente lo que está ausente, ¿no? Y eso es muy difícil porque traemos toda nuestra socialización, que aquí conocéis mucho mejor que yo, ¿no? Y todas esas inercias y el esfuerzo siempre es muy difícil, ¿no? ¿Qué no está aquí? ¿Cómo interrumpir, ¿no? Y finalmente el tiempo, ¿no? La fantasía ante el precipicio, disrupción, ausencia y tiempo. Desde los pasados, Walter Benjamin a mí siempre me sirve mucho, ¿no? para pensar esos pasados revolucionarios derrotados, ¿no? Que nos sirven desde Espartaco a nuestra memoria democrática de lo que sucedió, ¿no? Con el triunfo del fascismo, con los franquistas, bueno, pues esas democracias fugitivas que fueron apaleadas, pero que nos enseñan mucho y que podemos recuperar en nuestros días, o ese 1830 que cuenta él, ¿no? Ese disparo a los relojes para detener unos marcos, una forma de tiempo y traer, ¿no? Otras posibilidades. Arendt nos habla de la natalidad, ¿no? Nos habla de cada ser humano revolucionario que trae una novedad al mundo, pero desde la educación no queremos hacer tabula rasa de todo. Hay cositas a conservar, la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales dignos, ¿no? Que queremos conservar y fortalecer, ¿no? Por tanto, hay también ese juego de tiempos. Tenemos unos problemas súper perversos, los llaman, ¿no? En el antropoceno, que tienen que ver con que el tiempo, ¿no? Este tiempo del pasado que nos está enseñando, y cuando miramos el tiempo futuro de cómo construirlo, es escaso en este siglo XXI para darle la vuelta a casi todo y tratar de no caer en el precipicio, ¿no? Ese problema súper perverso tiene que ver con la complejidad, tiene que ver con lo sistémico, tiene que ver con la incertidumbre y tiene que ver precisamente con la urgencia, ¿no? De los tiempos, las crisis climáticas, de biodiversidad, todos los límites planetarios. Estás tapando una vía de agua y se te abre otra, es decir, todo es realmente complejo y el tiempo forma parte central de esta complejidad. Por tanto, tenemos que ser muy rápidos, tenemos que ser muy profundos, tenemos que ser muy transformadores, y todo eso desde lo cotidiano, sin pensar y lo cotidiano ligado a las transformaciones más globales posible. Desde aquí, bueno, pues yo creo, y ya termino con esto, ¿no? La idea de narración de las ecotopías, de los nuevos mitos, recuperación de fantasías y tratar de salir, ¿no? De esa amenaza del precipicio, tratando de crear presencias ante lo que está ausente, pero también de dar voz a las ausencias, de ser disruptores y finalmente de tener mucha conciencia de los tiempos y de la construcción de futuros que queremos. Bueno, yo creo que es un reto que desde nuestra propia cotidianidad nos puede ayudar y bueno, esto es un poco lo que quería presentar hoy. Muchísimas gracias por la escucha.